Bueno, nosotros somos el equipo 3 y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es descargas de aguas residuales. Mi nombre es José Miguel Sánchez Villanueva. Y para entrar a este concepto vamos a primero hablar sobre la contaminación del agua. Pues bueno, para empezar a hablar de la contaminación del agua, primero tenemos que tener en cuenta que el agua es un vital para el ser vivo, ¿no? Y no solamente para el ser vivo como humano, sino como un ser vivo en los diferentes tipos de ecosistemas, ya que pues un porcentaje alto de nosotros estamos conformados por agua. Asimismo, la contaminación del agua se da o es generada por vertidos que pueden ser aguas en proceso, aguas fecales o aguas blancas. Las aguas en proceso son todas aquellas que vienen generadas por parte de la industria. Las aguas fecales, todas las que son por parte doméstica, y las aguas blancas son las que se conocen como aguas crudas. ¿Ok? La contaminación puede ser generada por diferentes aspectos. Uno de los más importantes, como ya lo mencioné, son los vertidos. ¿Y qué es un vertido o por qué se le dice vertido? Es a toda aquella emisión contaminante que va directa o indirectamente hacia el agua. Es decir, que puede ser por parte de las industrias directamente o por parte de la correntía pluvial. La correntía pluvial es aquella agua que se genera por parte de la lluvia, ¿no? Bueno, para esto la organización no gubernamental Inspired Action, la ONG, dice que en un futuro 1.000 millones de personas va a sufrir la escasez del agua debido a una superpoblación y a un cambio climático. Esto va a afectar a un fuerte recurso esencial y no solamente en cambio climático y en superpoblación, sino también ya la contaminación del agua se está generando a base de construcciones, ya que estas construcciones hacen que no exista como tal una absorción de la correntía pluvial hacia que no se genere más contaminación, ¿no? Como tal, sino simplemente se queda ahí estancada el agua y ya, o sea, se acabó. Y todo eso tiene que ver también por lo que son todos pues básicamente todo lo que es la construcción en carretera, este tipo de cosas, ¿no? Asimismo, también la contaminación se genera a partir de una deforestación. A veces no le tomamos tanta importancia en ese sentido de que los árboles sí funcionan como tal a prevenir esa contaminación. Y básicamente, pues nosotros estamos deforestando esa parte, ¿no? Estamos matando los árboles y no nos damos cuenta de que esa parte es importante para nosotros, ¿no? Y bueno, algunas divisiones del agua según su grado de contaminación es, por ejemplo, la polisaprobia, la mesosaprobiana y la oligosaprobiana. La polisaprovia básicamente es aquella que es generada por cantidades altas en carbono orgánico. La mesosaprobiana es aquella que es generada por materia orgánica y la oligosaprobiana generada básicamente por los vertidos y las aguas residuales, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que es un agua residual. Bueno, hasta este punto estamos hablando sobre la contaminación del agua, ¿no? Algunas soluciones que se dan a este tipo a este concepto es que exista menos quema de combustible, exista más plantación de árboles como tal y que se lleve un control en los vertidos, ¿no? Que ya vimos lo que es un vertido. Eh, bueno, nos pasamos a lo que es la clasificación de aguas residuales por su procedencia y básicamente un agua residual es todo aquello que se desecha de forma natural o por parte humana hacia las aguas, ¿no? Existen los componentes del agua residuales que puede ser físico, químico o biológico, y antes de entrar en esto podemos decir también que es un conjunto, que el agua residual es un conjunto de acciones, que son un conjunto de acciones afectadas por parte de estas dos formas que ya mencioné, puede ser natural o humano. Bueno, entrando a esta clasificación, en primera instancia, los componentes de agua residuales físicos son todos aquellos que son en parte olor, color, sólidos y temperaturas. En los químicos existen tres clasificaciones, que son los orgánicos, inorgánicos y los gases. Los orgánicos pueden ser todos aquellos que son como químicos, aceites, grasas, todo eso, ¿no? Los inorgánicos, aquellos metales, por ejemplo, y los gases, pues, por ejemplo, el metano, ¿no? O el oxígeno mismo, ¿no? Y los biológicos
los clasifican en animales y plantas. Un ejemplo de algún contaminante biológico puede ser a lo mejor cuando existe un ser vivo ya muerto, puede ser algún animal, alguna planta, y ese desecho se va hacia las aguas, entonces ya existe un agua residual contaminada, ¿no? También nos pasamos a esta clasificación, que son aguas residuales urbanas, domésticas e industriales. Para empezar, las aguas residuales urbanas es una combinación entre la doméstica y la industrial. Nos pasamos a lo que es el agua residual doméstica. En el agua residual doméstica podemos clasificarla de dos formas, que es la que viene de parte del baño y la que viene por parte de la cocina. La que viene por parte del baño, pues son todas heces, orina, en combinación con jabón igual, ¿no? Y las que son por parte de la cocina, pues es una combinación de agua, aceite, grasas, básicamente todo lo que se desecha en el drenaje de la cocina, pues eso se considera como un agua residual doméstica. Y las aguas residuales industriales, pues como su nombre lo dice, por parte de las industrias, pero también por parte de la ganadería y la agricultura como tal. Existe esta contaminación, ¿no? O este tipo de agua residual. Bueno, nos pasamos a lo que es el diagrama de flujo. En este diagrama de flujo, pues ya lo habíamos visto en clase. Básicamente nos dice cuál es la entrada y la salida en un proceso de tener agua a la misma forma de cómo se va a desechar esa agua, que ese desecho se le conoce como el agua residual. En el ingreso del agua tenemos el permiso, título y pago. El permiso va a ser local, título federal y pago del PIPA. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante detallado en las normas por parte de mis compañeros. Después va a seguir lo que es la toma, el pago de extracción y la pipa. Aquí mismo también podríamos clasificar bajo las conexiones que ya venían por parte de Conagua para que se haga uso del agua potabilizada, ¿no? Después viene su uso, después ya de su uso viene su salida de agua. En esta parte ya viene la salida de agua, viene como agua residual. El agua residual, ya lo vimos, puede ser urbana, doméstica o industrial, dependiendo de dónde sea la instalación o de dónde se ha hecho todo esta normatividad para el uso de agua, ¿no? Después se viene la normatividad como tal, en las normas de la Semarnat 001, 002 y la 003, que nos dan los permisos para poder manejar el agua, ¿no? Y que no exista como tal una contaminación o que sea tan afectada para esta corriente del agua residual, ¿no? Y por último llega el título permiso y el registro local. Asimismo, también aquí no está reflejado, pero también llega lo que es el pago, ¿no? El pago de todo este proceso que se está generando. Nos pasamos a lo que es la pirámide de Kelsen y bueno, de aquí para adelante vamos a ver lo que son algunas normas, todo este tipo de cosas. Pues básicamente aquí en la pirámide vemos que de arriba hacia abajo empezamos viendo las normas mexicanas que no son tan, pues, no son tan esenciales que se lleven a cabo, pero están dentro de la normatividad. Después siguen las normas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde la 001 hasta la 004, seguida del reglamento de la LEGEPA, la Legislación General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como sus artículos y fracciones que los vamos a ver. Después, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene lo que es la Ley de Aguas Nacionales. También vamos a ver algunos artículos, así como fracciones. Y pues reglamentado por todo esto estipulado y llevado a cabo dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 y artículo 96. Y bueno, en el artículo 27, pues básicamente nos dice que toda el agua que se encuentre dentro del territorio nacional eh, es es de uso para la nación y que la nación tiene el derecho de distribuirla o transmitirla de forma privada o pública. Es decir, que toda aquella agua que se encuentre dentro de nuestro territorio, pues nosotros tenemos derecho a manejarla de forma pública o privada, pero también tenemos que tener toda esta normatividad que vamos a ver más adelante para que no exista esta contaminación en agua y que las aguas residuales no se vean tan afectadas, ¿no? En sí. Así como después vamos a ver los permisos, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues le cedo la palabra a mi compañera Natalia y esto sería todo de mi parte.
Bueno, mi nombre es Itzel y yo les voy a hablar de las normas mexicanas de carácter oficial dentro de la Semarnat, y vamos a tener la primera, que es la NOM 001 de la Semarnat de 1996, y en la cual su principal objetivo es establecer los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Esto con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos. Es de observancia obligatorio para todas las instancias que hagan dichas descargas. Dentro de la NOM vamos a tener varios tipos de definiciones, dentro de las cuales consideramos las siguientes, que es límite permisible, que va a ser el valor asignado a un parámetro el cual no puede excederse. Vamos a tener la muestra compuesta y la muestra simple. Dentro de la muestra compuesta, esta se refiere a lo que resulta de mezclar varias simples. A lo que vamos es que, bueno, ahora vamos a lo que es la muestra simple, y esta resulta, esta se toma en el punto de descarga de forma continua y cualitativa en los procesos más representativos de esta. Ahora tenemos los límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros. Dentro de la NMX vamos a encontrar esta tabla que nos muestra estos límites, ya sea en ríos, en embalses naturales y artificiales, aguas costeras y suelos. Disculpen. Y vamos a tener aquí arsénico, cuadrímedo, y vamos a tener PM, que es promedio mensual, y PD, que es el promedio diario. Bueno, ahora tenemos lo que es la norma oficial mexicana NOM 002 de la Semarnat de 1996, y esta tiene el objetivo de establecer los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, con el fin de prevenir y controlar contaminantes de aguas y bienes nacionales, así como proteger la infraestructura de los sistemas. Igual dentro de esta NMX encontramos una serie de definiciones, dentro de la que nos parece importante mencionar lo que son aguas pluviales y aguas residuales para esta, ¿no? Aguas pluviales se refiere a las que provienen de lluvias, también lo que sería granizo y nieve. Y dentro de aguas residuales tenemos que estas van a tener una composición variada, que van a provenir de las aguas provenientes de municipios, industrias, comercios, servicios y de la industria agrícola. Dentro de esta también vamos a tener lo que es una serie de especificaciones, que se las vamos a explicar a continuación. Dentro de la parte de especificaciones vamos a encontrar los límites máximos permisibles para descargas de aguas residuales en los alcantarillados, y justo es esta tabla que tenemos, donde nos dan los parámetros miligramos por litro, excepto cuando se especifica otra. Tenemos el promedio mensual, promedio diario y el instantáneo, y lo que serían estos, que son grasas, sólidos sedimentados. También dentro de estas especificaciones tenemos que no se puede exceder en una muestra los 40 grados centígrados de una muestra simple. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, dentro de esta tenemos la norma oficial mexicana 003 de la Semarnat, que va a establecer los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reducen en servicios públicos. Dentro de su objetivo tenemos que es proteger el medio ambiente y la salud del público, y esta es de observancia pública. Vamos a tener dos nuevas definiciones que son importantes para entender esta NOM. Y vamos a tener que es un agua cruda. Un agua cruda es toda aquella que no tiene un tratamiento. Y vamos a tener las aguas residuales tratadas. Esto se refiere a todas aquellas aguas que ya han pasado por un tratamiento biológico, químico o físico, o algún otro, que ya han sido adaptadas para su uso. Y eso sería todo.
Y otra vez tenemos las especificaciones, que son los límites permisibles de contaminantes, los tipos de reuso para servicio público con contacto directo y para servicios al público con contacto indirecto u ocasional. Aquí tenemos coliformes fecales y huevos del minto. Los huevos del minto son un tipo de gusano, pero son gusanos parásitos y estos se eliminan por lo general al ser el agua ya tratada. Y esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Natalia Guzmán y les voy a hablar sobre el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 96. El artículo 27 nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual teniendo y tiene derecho a transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. El artículo 96 nos habla que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la República, someterá un tema a consideración del Senado, cual, previa comparecerá de las personas propuestas, designará al ministro quien deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de 2/3 de los miembros del Senado presentes dentro del improrrogante plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo el ministro, la persona que, dentro de dicho tema, designe el presidente de la República. Continuamos con el artículo 115, fracción 3 de la Constitución CPUMLAN, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Ley de Aguas Naturales. En este nos menciona que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, limpia, de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, en los mercados centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento. En el artículo 122, apartado C, la Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales y estados y municipios conurbados en la zona metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de las acciones regionales para una prestación de servicios públicos en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. Para la eficaz coordinación a que se refiere lo anterior, dicha ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos, movilidad y seguridad vial, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de derechos sólidos y seguridad pública. En el artículo 86 del título séptimo, de acuerdo a las fracciones 6 y 7 del artículo 7 de la presente ley, es fundamental que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, a través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y conservar la calidad del agua en términos de la ley. El gobierno federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para que estos últimos ejecuten determinados actos administrativos relacionados con la prevención y control de la contaminación de las aguas y responsabilidad por el daño ambiental en los términos que ésta establezca. En el artículo 86 bis se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las normas oficiales mexicanas. El artículo 87 nos habla de la autoridad del agua. Esta determina los parámetros que deberán cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y las cargas de contaminantes que estos pueden recibir, así como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedición de declaratorias de clasificación de los cuerpos de aguas nacionales, las cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Estos deberán contener la delimitación del cuerpo o agua clasificado, los parámetros que deberán cumplir las descargas según el cuerpo de agua clasificado, la capacidad del cuerpo de agua para diluir y asimilar los contaminantes y los límites máximos de descarga de los contaminantes analizados. El artículo 88 nos habla que las personas físicas o morales que requieren permiso de descarga expedido por la autoridad del agua para verter en forma permanente o intermitentemente aguas residuales en cuerpos receptores, que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infringen los terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos. El artículo 92 nos dice que la autoridad del agua ordenará la suspensión de las actividades que den origen a las descargas residuales cuando no se cuente con el permiso de descarga de aguas residuales en los términos de esta ley, la calidad de las descargas no se sujete a las normas oficiales mexicanas correspondientes. Puede ser cuando se omita el pago del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes nacionales como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales durante más de un año fiscal. O el responsable de la descarga, contraveniendo los términos de la ley, utiliza el proceso de dilución de las aguas residuales para tratar de cumplir con las normas oficiales. Y la última podría ser cuando no se presente cada 2 años un informe que contenga los análisis e indicadores de la calidad del agua. En el artículo 96 bis, la autoridad del agua intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de la ley. El artículo 96 bis 1 nos dice que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en violación a las disposiciones legales aplicables y que causen contaminación en un cuerpo receptor asumirán la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan. La comisión, con apoyo del organismo de cuenca competente, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad nacional causado por extracciones o descargas de agua en los términos de esta ley y sus reglamentos. Y continuamos con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En el artículo 1 nos dice que la presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. La fracción 1 nos habla de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. En la fracción número 3 nos habla de la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. La fracción número 5 nos habla del aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. La fracción número 7 nos habla de garantizar la participación corresponsable de las personas en forma individual o colectiva. El número 8 nos dice que el ejercicio de las atribuciones que en manera ambiental corresponden a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción 29 de la Constitución. El artículo 5 nos habla sobre las facultades de la Federación. La fracción 1 nos habla de la formulación y conducción de la política ambiental. La número 2, la aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta ley en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equipo ecológico y la protección al ambiente. Y la número 10 es la evaluación del impacto ambiente de las obras o actividades a las que se refiere el artículo 28 de esta ley. Y en su caso, la expedición de las autoridades correspondientes. Bien, el artículo 6 nos habla de las atribuciones que esta ley otorga a la Federación. Estas serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y en su caso podrán colaborar con las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina cuando por naturaleza y gravedad del problema así lo determine.
Cuando por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera la intervención de otras dependencias, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con la misma. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la presente ley, ajustarán su ejercicio a los criterios para preservar el equilibrio ecológico. Bueno, continuando con el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 17 nos habla de presentar un manifiesto de impacto ambiental. En los demás artículos 28, 29, 30 nos hablan de que debemos de dar a conocer la obra o los trabajos que se realicen. Entonces, en general, todos estos artículos del 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 bis nos hablan en general de cómo se debe de realizar el manifiesto de impacto ambiental para no tener problemas posteriores. Y posteriormente en los capítulos 167, 167, 169, 170, 171 y 173 nos habla de cuando existe un riesgo inminente de desequilibrio o de daño o deterioro a los recursos naturales, las medidas que se tomarán a cabo para detener esto, por ejemplo, pueden ser suspensiones, clausuras totales o parciales de donde se esté realizando la actividad que está afectando. Y continuamos con mi compañero. Con mi compañera Itzel, perdón. ¿Qué tal? Soy Jorge Martínez y les seguiré hablando sobre las normas. En este caso es la norma 04 de la Semarnat del 2002, la cual lleva por nombre Protección Ambiental, Lodos y Biosólidos. Esta habla sobre las especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para el aprovechamiento y disposición final. Y bien, hablemos del objetivo y su campo de aplicación. Como objetivo, esta norma oficial mexicana establece, como bien le dice su nombre, las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes tanto en lodos y biosólidos, estos provenientes de los sistemas de alcantarillado, puede ser urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Con qué fin? Con el fin de posibilitar el aprovechamiento o disposición final y proteger al medio ambiente y a la salud humana como principales puntos a seguir. Y bueno, hablando sobre las especificaciones de estas. Las especificaciones cuentan que las personas físicas o morales que estén interesadas en llevar este tipo de aprovechamiento o la disposición final de tanto de los lodos como de los biosólidos, deberán de recabar una constancia de no peligrosidad para llevar a cabo las actividades que tienen que llevar, siempre y cuando no contaminen y sean peligrosos tanto para la salud como para el medio ambiente. Esto, para efectos de la norma oficial, los biosólidos se clasifican en tipo de excelente o bueno, esto en función al contenido de metales pesados, o en clase A, B o C en función al contenido de patógenos y parásitos. Como podemos ver en la imagen, de un lado tenemos en cuestión a metales pesados, los biosólidos, si son excelentes, son buenos. Y del lado derecho, los límites máximos permisibles en cuestión a patógenos y parásitos en lodos y biosólidos. Pasemos ahora a las normas mexicanas que no tienen un carácter obligatorio. En este caso hablaremos sobre la norma mexicana 004 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Esta habla sobre el análisis de agua, las mediciones de sólidos sedimentales en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, también así como su método de prueba. Y bueno, ¿qué establece esta norma? Esta norma mexicana establece el método de prueba para la medición de sólidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Y todo esto es su campo de aplicación es nacional. Y bueno, ¿qué es una materia sedimentable? La materia sedimentable se define como la cantidad de sólidos que en un tiempo determinado se depositan en el fondo de un recipiente, esto en condiciones estáticas. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento para la medición?
Bueno, el procedimiento se da en 3 pasos, el cual el primero es el mezclar la muestra a fin de asegurar una distribución homogénea de sólidos a través de todo el cuerpo del líquido. Estas muestras deben estar a temperatura ambiente al momento de su medición. El segundo paso es colocar esta muestra bien mezclada en un cono IMOV hasta la marca de 1 litro. Después tenemos que dejar sedimentar 45 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se desprenderá suavemente los sólidos adheridos a las paredes del cono con un agitador. Mantenemos en reposo 15 minutos más y registramos el volumen de sólidos sedimentables en mililitros sobre litro. Si la materia sedimentable contiene bolsas de líquido o burbujas de aire entre partículas gruesas, estimar aproximadamente el volumen de aquellas y restar el volumen de sólidos sedimentados. Y como último paso es que en caso de producir una separación de materias sedimentables y flotables, no deben valorarse estos últimos como material sedimentable. Seguimos con la siguiente norma mexicana de carácter no obligatorio, la cual es la 008 de la Secretaría de Comercio y Fomento a la Industria del 2016. Esto también habla sobre los análisis de agua. En este caso es sobre la medición del pH en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, así también como su método de prueba. Y bien, entonces, ¿qué establece esta norma? Pues esta norma establece que es de aplicación nacional y es de prueba para la medición del pH en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Entre intervalos, estos intervalos van del pH desde 0 hasta 14 y también en intervalos de temperatura, las cuales varían de entre los 0 hasta los 50 grados Celsius. ¿Por qué es importante esta norma? Bueno, porque la medición del pH dentro del agua es importantísimo para muchos tipos de muestra. Los valores altos o los valores bajos de pH son tóxicos, tanto para organismos acuáticos como para el medio ambiente que los rodea, ya sea tanto directamente o indirectamente. Este parámetro es importante y es muy utilizado tanto en la evaluación de las propiedades corrosivas de un medio ambiente acuático y es importante para el funcionamiento efectivo de varios procesos de tratamiento de aguas y también de su control, como por ejemplo podemos tener la desinfección con cloro. También es dentro del control de disolución de metales en canales y conductos, también el tratamiento biológico de aguas residuales y de los vertidos entre estas mismas aguas residuales. El pH se mide con un instrumento, el cual se llama pHímetro. Y bueno, aquí les tenemos una tabla en donde se muestra el comportamiento de algunos valores de disoluciones que son comúnmente ocupadas en trabajos y su relación a la temperatura. Como podemos observar, ciertas disoluciones se mantienen un poco estables, mientras que otras, conforme la temperatura aumenta o baja, su pH cambia de manera brusca. La siguiente norma mexicana es la 028 del 2001, la cual seguimos en tema de análisis de agua. Habla sobre la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en aguas naturales, aguas residuales y residuales tratadas, así como su método de prueba. Y bien, ¿cuál es el principio de esta norma? Pues esta norma establece el método de análisis y este método se basa en medir la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos. Esto para efectuar la oxidación de la materia orgánica presente en aguas naturales y residuales. Y esta se determina por la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial y el oxígeno disuelto al cabo de 5 días de incubación. Esto a una temperatura de 20 grados Celsius. Aquí es importante una definición y la definición es la de biota. ¿Por qué la de biota? Porque biota se define como un conjunto de organismos vivos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Entonces, en esta norma estamos hablando que hay una biota terrestre y una biota marina. Continuamos con la norma mexicana 029 de la Secretaría de Comercio y Fomento a la Industria del 2001. Continuamos con análisis de aguas y esta es la determinación de fósforo total tanto en aguas naturales residuales y residuales tratadas, así como su método de prueba. Muy bien, esta norma mexicana establece 2 métodos de análisis, el primer método es el método cloruro estanoso.
Este método se basa en la reacción del fósforo contenido en cualquier muestra, como ortofosfato con el ácido molíbdico, esto para formar el ácido 12 molibdofosfórico. Este ácido 12 molibdofosfórico es reducido por el cloruro de estaño a azul de molibdeno. Y bueno, la intensidad del color azul formado depende de la concentración de fosfatos adicionados al heteropoliácido. Y este método es aplicable cuando el contenido de fósforo en las muestras se encuentra dentro de las concentraciones de 0,01 a 6 miligramos de fósforo al litro. Y el segundo método es el método ácido venadomolibdofosfórico. Esto, dentro de una solución diluida de ortofosfatos, el molibdato de amonio reacciona en condiciones ácidas con el vanadato para formar un heteropoliácido o el ácido venadomolibdofosfórico. En la presencia del vanadio, se forma ácido vanadomolibdofosfórico de color amarillo. La longitud de la onda a la cual la intensidad del color es medida depende de la detección requerida, y la intensidad del color amarillo es directamente proporcional a la concentración de fosfato. Y la siguiente información se las hará llegar mi compañero Alberto. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre la NMX 034, 036, 072 y 093. Estas normas a lo que hacen alusión es a las características y propiedades del agua. Por ejemplo, en el caso de la NOM 034 se establece el método de análisis para la determinación de sólidos y sales disueltos en agua. Esto para determinar si es agua natural, residuales o residuales tratados. ¿Cuáles son los minerales que contienen, los sales que contienen? Y se establecen 4 tipos de sales, o bueno, se establecen 4 tipos: el SDT, que son las sales disueltas totales; el STT, el SST, que son los sólidos suspendidos totales; la ST, que son los sólidos totales; la SVT, que son los sólidos totales volátiles. Y bueno, ¿qué es lo que se hace? Se hace un procedimiento de inspección para determinar cuáles son estas, en qué proporciones se encuentran en el agua, y así poder determinar, bueno, si esta agua puede considerarse como agua natural, agua tratada o aguas residuales, perdón, o aguas residuales tratadas. Por otro lado está la NMX 036, la cual habla sobre el establecimiento de métodos de prueba para determinar la acidez y alcalinidad del agua, ya sean naturales, residuales o residuales tratadas. En este caso se busca determinar la acidez del agua, por lo cual se determina la cantidad de iones hidróneo en las muestras acuosas. Se hace estas pruebas para determinar los iones de hidróneo que contienen. Lo que se busca obtener es que no rebase los niveles de pH, que oscilen en el 8.3, haciendo la alcalina. Para realizar este procedimiento, se hace un control de calidad, en el cual este control, son operaciones que establecen condiciones especiales para que se puedan desarrollar estas actividades. Por otro lado tenemos la NMX 072, la cual nos establece el método de análisis para determinar la dureza total en aguas naturales, residuales y residuales totales. En este caso, lo que se busca hacer es una calibración, la cual consiste en una valoración visual con un indicador de punto final. En este se hace un método de prueba que consiste en utilizar el complejo EDTA,
en el cual se recopila una muestra, una prueba, y con se le agregan algunos químicos que le van a dar una coloración roja, y dentro del procedimiento lo que se busca es que cambie a color azul y así poder determinar el nivel de la, la, la dureza total que tiene este componente. Por otro lado, tenemos la NMX 093, la cual nos establece las pruebas para determinar la conductividad eléctrica en aguas, y esto aplica para agua potable, natural, tratada, residuales, salinas y residuales tratadas. Para este caso, lo que se hace es determinar la conductancia, que son las propiedades que tiene una sustancia de permitir el paso de la corriente eléctrica originada por un diferencia de potencial, y estos son medidos en Siemens, o bueno, la unidad sería ohms ohms menos 1. Y bueno, para este caso se hace una prueba de igual manera, parecido a la del pH. Se toma una muestra, se toma una prueba, y con equipos especiales se toman la medición de la conductividad del agua para poder determinar, bueno, pues qué tan natural qué tan potable, qué tan tratada está, si contiene los niveles de conductividad apropiados. Y bueno, posterior a esto, pues tenemos el permiso de descarga para aguas residuales, en el cual, bueno, pues se establecen métodos. Para empezar, bueno, se debe contar con un documento, el cual, este documento, como podemos observar, habla sobre permite la descarga de aguas residuales. Nos pide el tipo de descarga que se va a hacer, el número de descargas que se va a realizar, en dónde se va a realizar, si va a ser en un río, si va a ser en un mar, en una presa, las fuentes de abastecimiento, de cuál es la procedencia de estas aguas. Y por otro lado, bueno, aquí continuamos. Este documento, cabe mencionar que, bueno, lo libera, o quien lo regula es la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA. Y bueno, pues aquí continuamos. Título de accesorio de la... Ay, Dios. Bueno, aquí podemos observar que hay un formato especializado para que podamos realizar la descarga de aguas residuales, donde se tiene que indicar qué tipos de descarga se va a realizar, qué tipo de desecho se va a liberar, si ya está tratado, si no está tratado. Debe de especificar cuáles son los contenidos químicos que se están liberando. Cabe mencionar que, bueno, pues este documento, o bueno, quienes hacen este tipo de liberaciones, son empresas que tienen más bien, liberan una cantidad mayor a 300 litros de agua, dentro de sus procesos los ocupan. Y bueno, también deben de ser, no nada más tenerlos en su proceso, sino que deben de tener una cierta cantidad de metales. Por otro lado, bueno, para concluir, pues nos damos cuenta que
que a pesar de que existen normas y leyes que regulan el uso de el uso de aguas residuales y tratadas, pues es necesario actualmente hacer una renovación en este campo, con la finalidad de que, bueno, pues actualmente ya hay más escasez de agua. Lo podemos ver ahora en nuestras colonias, como ya es más usual que haya escasez de agua. Y bueno, pues esto también se debe al uso industrial que se tiene. Entonces, pues nosotros concluimos que es necesario hacer una actualización, ya que la mayoría de estas normas pues tienen más casi 20 años que fueron creadas, si no es que más. En este se hace un método de prueba que consiste en utilizar el complejo EDTA, en el cual se recopila una muestra, una prueba, y con se le agregan algunos químicos que le van a dar una coloración roja, y dentro del procedimiento lo que se busca es que cambie a color azul y así poder determinar el nivel de la, la, la dureza total que tiene este componente. Por otro lado, tenemos la NMX 093, la cual nos establece las pruebas para determinar la conductividad eléctrica en aguas, y esto aplica para agua potable, natural, tratada, residuales, salinas y residuales tratadas. Para este caso, lo que se hace es determinar la conductancia, que son las propiedades que tiene una sustancia de permitir el paso de la corriente eléctrica originada por una diferencia de potencial, y estos son medidos en Siemens, o bueno, la unidad sería ohms ohms menos 1. Y bueno, para este caso se hace una prueba de igual manera, parecido a la del pH. Se toma una muestra, se toma una prueba, y con equipos especiales se toman la medición de la conductividad del agua, para poder determinar, bueno, pues qué tan natural qué tan potable, qué tan tratada está, si contiene los niveles de conductividad apropiados. Y bueno, posterior a esto, pues tenemos el permiso de descarga para aguas residuales, en el cual, bueno, pues se establecen métodos. Bueno, para empezar, bueno, se debe contar con un documento, el cual, este documento, como podemos observar, habla sobre permite la descarga de aguas residuales. Nos pide el tipo de descarga que se va a hacer, el número de descargas que se va a realizar, en el dónde se va a realizar, si va a ser en un río, si va a ser en un mar, en una presa, las fuentes de abastecimiento, de cuál es la procedencia de estas aguas. Y por otro lado, bueno, aquí continuamos. Este documento, cabe mencionar que, bueno, lo libera, o quien lo regula, es la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA. Y bueno, pues aquí continuamos. Título de accesorio de la... Ay, Dios. Bueno, aquí podemos observar que hay un formato especializado para que podamos realizar la descarga de aguas residuales,
donde se tiene que indicar qué tipos de descarga se va a realizar, qué tipo de desecho se va a liberar, si ya está tratado, si no está tratado, debe de especificar cuáles son los contenidos químicos que se están liberando. Cabe mencionar que, bueno, pues este documento, o bueno, quienes hacen este tipo de liberaciones, son empresas que tienen ocupan más bien, liberan una cantidad mayor a 300 litros de agua dentro de sus procesos los ocupan. Y bueno, también deben de ser, bueno, no nada más tenerlos en su proceso, sino que deben de tener una cierta cantidad de metales. Por otro lado, bueno, para concluir, pues nos damos cuenta que a pesar de que existen normas y leyes que regulan el uso de el uso de aguas residuales y tratadas, pues es necesario actualmente hacer una renovación en este campo, con la finalidad de que, bueno, pues actualmente ya hay más escasez de agua. Lo podemos ver ahora en nuestras colonias, como ya es más usual que haya escasez de agua. Y bueno, pues esto también se debe al uso industrial que se tiene. Entonces, pues nosotros concluimos que es necesario hacer una actualización, ya que la mayoría de estas normas pues tienen casi 20 años que fueron creadas, si no es que más.